Uno de los errores comunes que cometemos cuando leemos el Nuevo Testamento es pensar que no había diversidad, que todo el mundo era igual. No nos damos cuenta que había una gran diversidad étnica. Los judíos no eran personas blancas, rubias, ni de ojos azules, a pesar de que algunas iglesias cantan de que Jesús era el rubio de Galilea. No, eran semitas, personas que se parecen a lo que hoy nosotros llamamos una persona árabe. Sin embargo, también tenemos que entender que en el mundo del Nuevo Testamento habían personas de otros lugares que estaban en lo que nosotros hoy llamamos la Tierra Santa. Nada más cuenten con todos los efectivos del ejército romano, los políticos, los comerciantes. Habían personas de distintos lugares. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Evangelio, se nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz. ¿Dónde queda Cirene? Es en África. Es el norte de África, el país que nosotros hoy llamamos Libia. Por lo tanto, Simón de Cirene era, con toda probabilidad, un hombre negro, un hombre de tez oscura. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Otro error común que nosotros cometemos cuando leemos el Nuevo Testamento es pensar que la iglesia primitiva era una comunidad donde no habían divisiones, donde no habían problemas, donde todo siempre se llevó a cabo en armonía. Y eso es un error, porque el proceso de fundar la iglesia fue un proceso largo, fue un proceso difícil. La iglesia tuvo que pasar por muchos problemas antes de llegar a poder incluir de manera clara a las personas que eran físicamente diferentes, que hablaban diferentes idiomas y que tenían diferentes culturas. El libro de los Hechos nos habla de diferencias, aún de disputas entre romanos y judíos, entre judíos que hablaban arameo y judíos que hablaban griego, y entre cristianos de trasfondo judío y cristianos de trasfondo pagano. Las disputas fueron duras, amargas e incluso violentas. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos habla de una de las primeras controversias que experimentó la iglesia primitiva. Interesantemente, era una controversia étnica, era por cuestiones étnico-raciales. Este episodio ocurre muy temprano en la historia de la iglesia, cuando todavía la iglesia era una secta judía y no había aceptado a personas extranjeras como parte de ella, ni siquiera a los samaritanos. El primer versículo del capítulo 6 del libro de los Hechos nos detalla cuál era el problema. Nos dice que dentro de la iglesia habían dos tipos de personas cristianas, judías cristianas, pero habían dos grupos. Uno hablaba mayoritariamente en lengua hebrea, o sea, en aquel momento era el arameo, el idioma que se estaba hablando, y el otro hablaba griego. ¿A qué se debe esta controversia? Bueno, es que desde el tiempo del exilio del Antiguo Testamento, gran parte de la comunidad judía no vivía en Palestina, no vivía en la Tierra Santa, no vivía en Judea, sino que vivían en distintos lugares. Y esas personas tenían otro idioma vernáculo, otro idioma original. Sin embargo, como desde el siglo III a.C., el idioma que se convierte en el idioma común del mundo es el griego, pues esas personas hablaban griego. En Jerusalén habían tantas personas judías que hablaban griego que habían varias sinagogas. La más famosa se llamaba la Sinagoga de los Libertos, donde todo el culto se llevaba a cabo en griego, no en arameo. Pues, ¿qué pasa? Dentro de la iglesia vemos esa misma división. Hay personas cristianas, judías, que hablan mayoritariamente griego porque sus raíces están fuera de la Tierra Santa. Y hay otras personas que se criaron en Judea, se criaron en Galilea, se criaron en Jerusalén. Son gente de pura cepa, de hueso colorado. Y esas personas hablan lengua hebrea, hablan arameo. Veamos lo que nos dice el texto. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento,
Pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, que se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Este breve versículo nos abre una tremenda ventana a la diversidad de la iglesia. Vemos estos dos grupos en conflicto: los judíos cristianos hebreos y los judíos cristianos griegos. Claro está, siempre que nosotros encontramos problemas étnicos raciales, hay un grupo que se cree mejor que el otro. Y aquellas personas que se habían criado en Jerusalén, en Judea, entendían que eran puras, entendían que eran superiores a las demás, entendían que ellos sí eran el pueblo escogido, y los otros, aunque también eran judíos y también creían en Jesús, como que tenían un estado ahí de segunda clase. Este versículo también nos indica algo muy importante, y era que la iglesia había desarrollado toda una serie de ministerios nuevos. Aparte de la oración, de la predicación y de la enseñanza, la iglesia comenzó a desarrollar ministerios de lo que hoy nosotros llamaríamos ministerios sociales, ministerios de misericordia. Y uno de los principales era el ayudar a las viudas. Y usted dirá, ¿y por qué ayudaban tanto a las viudas? Bueno, no era a todas las viudas, sino era a aquellas viudas que habían llegado a ser ancianitas y no tenían hijos que las mantuvieran. En aquel momento no había seguro social, en aquel momento no habían redes sociales, en aquel momento una mujer anciana que no tenía un hijo varón que la mantuviera se quedaba en la miseria. Y la iglesia comenzó a bendecir a estas mujeres, comenzó a incluirlas, a darle alimento, a darle sustento. Y estas mujeres, en agradecimiento, llevaban a cabo toda una serie de tareas dentro de la iglesia. Específicamente, iban a visitar personas enfermas e iban a orar con las distintas comunidades de la iglesia. Ahora bien, quiero que quede algo claro. A pesar de las divisiones étnicas y raciales, estos dos grupos tenían mucho más en común que lo que los separaba. Ambos estaban constituidos por personas judías. Ambos estaban constituidos por personas cristianas. Ambos grupos vivían en Jerusalén y en Judea. Ambos grupos reconocían la autoridad de los apóstoles. Ambos grupos reconocían a Jesucristo como Señor y Salvador. La única diferencia era que unos hablaban un idioma y otros hablaban otro. La diferencia era étnica y racial. Y noten, esa diferencia fue tan y tan marcada que pudo dividir a la iglesia. ¿Cómo solucionar este tipo de problemas? Pues mire, la solución que presenta el libro de los Hechos es bien sorprendente, porque llamaron a los apóstoles, y cuando llegaron los apóstoles, no usaron su fuerza para aplastar a los disidentes. No llegaron a decirle a la gente, usted se calla porque aquí mandamos nosotros, sino que los apóstoles deciden compartir el poder. Compartir el poder. Fíjense bien. Los apóstoles pudieron invocar la autoridad que les daba el evangelio, que les había dado Cristo, para decir, aquí mandamos nosotros. Los apóstoles hubiesen podido decir, no, los originales son los hebreos, porque esos son los que hablan el idioma sagrado. O también hubieran podido decir, no, hay que favorecer a los griegos, porque el evangelio va a llegar a todos los confines de la tierra y ellos van a ser los grandes evangelistas. Los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, supieron resistir todas estas tentaciones y tomaron decisiones muy sabias que les llevaron a compartir su autoridad y su poder. Dice la Biblia. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Como podemos ver, los apóstoles no fueron allí a servir las mesas. Ellos tenían muy claro que ellos tenían un llamado a dirigir la obra, a orar, a enseñar y a predicar. Ellos eran los directores del movimiento misionero.
Sin embargo, ellos deciden crear un nuevo ministerio, el diaconado. La palabra diácono en griego lo que quiere decir es mesero. Así que ellos llaman a estos 7 hombres para que se encarguen de distribuir los alimentos y de distribuir el dinero de ayuda a las mujeres desamparadas. Mientras tanto, ellos iban a seguir cumpliendo con lo que era su ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Sencillamente, dirigir la obra misionera. Ahora bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña que eventualmente algunos de esos meseros, algunos de esos diáconos llegaron a ser grandes predicadores. Esteban fue uno y Felipe, en el resto del Nuevo Testamento, se conoce como Felipe el Evangelista. Los apóstoles dicen, escojan a 7 personas. Ahora, yo quiero que leamos el texto para que veamos qué tipo de personas ellos escogen. Dice la Biblia, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, el prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. De primera intención uno dice, bueno, nombraron a 7 personas, ¿cuál es el problema? Note que aquí no hay ningún nombre tradicionalmente hebreo. Ninguno se llama Samuel, ni Jacob, ni Salomón, ni Eliezer, ni Elías. Todos tienen nombres griegos. Esteban quiere decir corona, en griego. Felipe quiere decir el amigo de los caballos, el caballista, el entusiasta de los caballos. Prócoro en griego quiere decir el que está frente al coro. Nicanor viene de la palabra Nike, que quiere decir victoria. Así que supuestamente si usted usa esas zapatillas, pues entonces usted gana. De todos modos, Nike Aner, hombre de victoria. Nicanor. Timón quiere decir aquella persona que honra. Pármenas quiere decir el que permanece. Y Nicolás quiere decir el que vence a todo, el que vence al pueblo. Y noten que Nicolás, el texto nos dice que ni siquiera nació judío, nació prosélito. Un prosélito era una persona no judía que se convierte al judaísmo. Entonces, veamos esto. Los 7 hombres que escogen los apóstoles, que escoge la iglesia para hacer justicia a las mujeres griegas, todos eran judíos de trasfondo griego. Todos. Yo me pregunto si en nuestras iglesias hoy tuviéramos un problema como este, si nosotros como iglesia escogeríamos al comité que va a solucionar el problema de entre las personas que se están quejando, de entre las personas que están diciendo nos están maltratando. Eso hicieron los apóstoles. Compartieron su poder, compartieron su autoridad apostólica. Ellos sencillamente, dirigidos por el Espíritu Santo, organizaron la iglesia. Esto es bien importante, porque a veces la iglesia entiende que aquellas personas que somos líderes, lo único que tenemos que hacer es hacer todo el trabajo nosotros. Y que el pastor, pues, venga con su familia a limpiar el templo, que manejen el bus o la buseta, la guagua, como dicen en Puerto Rico, para recoger a la gente, que canten y toquen y lo hagan todo. Pero eso no conduce al crecimiento. Dios nos da diversidad de dones para que la iglesia pueda llevar a cabo la obra del ministerio. Los apóstoles vieron esta situación de la diversidad de la iglesia y vieron que había problemas con ella, pero no la vieron como una maldición. Los apóstoles vieron la diversidad de la iglesia como un regalo que Dios le da a la humanidad. Y por esa razón, en vez de aplastar el problema, en vez de aplastar el conflicto, en vez de decir estos tienen razón y aquellos no, enfrentaron los problemas, escucharon a ambos grupos, prestaron atención al llamado de justicia, hicieron una evaluación y le dieron la capacidad a la iglesia por medio de un proceso para que la iglesia
pudiera desarrollar el ministerio que necesitaban para remediar los problemas que obstaculizaban su avance. Los apóstoles entendieron que las divisiones que enfrentaba la iglesia solo podían solucionarse compartiendo la autoridad, dándole capacidad a la gente para que la gente pueda actuar y puedan desarrollar sus propios ministerios. Ambos grupos que formaban la iglesia encontraron en los apóstoles personas que fueron mentores que les ayudaron a crecer en la fe y a desarrollarse en la fe de Jesucristo. Y usted me va a decir, pero hermano Pablo, si la iglesia era de Cristo, ¿por qué enfrentó conflicto? Porque es que todas las comunidades enfrentan conflicto. La iglesia era una comunidad genuina. Pues las comunidades genuinas también enfrentan diferencias y disputas y conflictos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando una comunidad es genuina, sabe lidiar con esos conflictos. La iglesia es una comunidad de fe genuina, una comunidad de fe verdadera, y por eso supo apreciar la diversidad como un regalo de Dios. Y por eso aprendió a escuchar a las personas marginadas, aprendió a reconocer los problemas que había en medio de la congregación, aprendió a orar pidiéndole a Dios dirección para solucionarlos, aprendió a incluir a la comunidad en el proceso de toma de decisiones y aprendió a compartir su autoridad. En un mundo tan dividido por el odio, por el racismo y por la violencia como el nuestro, Dios ha llamado a la iglesia para que sirva de modelo, para que demuestre lo que significa vivir y amar en unidad y demostrarle al mundo que podemos tener unidad en medio de la diversidad. Que así nos ayude Dios a ser una comunidad que demuestre que a pesar de que somos muchos y que somos distintos, somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.